Y Padre, te damos gracias, mi Dios, porque Señor, nosotros no servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios vivo, Señor. Y por ello es que esta noche, Señor, nos acercamos a ti entendiendo que tu oído está atento a nuestro llamado, Señor. Y tu corazón abierto, oh Padre mío, para derramar sobre nosotros bendiciones sobre bendiciones. Gracias, Padre, por la fidelidad de estos tus hijos, que aún a pesar de las inclemencias del tiempo, Señor, el tiempo frío, Señor, han puesto su pie en la brecha y su mano en el arado, Señor, y han venido a tu casa, Señor. Se han venido a encontrar contigo, han venido a recibir de ti. Por ello pido que tu Santo Espíritu esta noche sea el que haga la obra en este lugar, sea el que enseñe tu palabra y el que nos ministre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Pueden tomar asiento. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Antes de dar inicio, anoche el pastor Fernando Rodríguez estuvo compartiendo con los hermanos de inglés aquí en el santuario y nos dio un reporte de lo que está pasando en Cuba en estos momentos. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás Cuba experimentó 2 ciclones, 2 tormentas muy fuertes. Comentaba él que una de las tormentas en una noche paseó aproximadamente 25 pies de altura, 25 pulgadas o 25 pulgadas de agua en una noche. Entonces dice que el agua que bajaba de las montañas es como que si las montañas estuvieran derritiendo, ¿no? Porque bajaban cargadas de lodo, ¿no? De fango. Y a medida que iban bajando, iban sepultando las casas, iban sepultando gente, iban acabando y haciendo estragos en todo este lugar. Y también miramos cómo la iglesia en Cuba, aún a pesar de las condiciones en las cuales ellos se encuentran, se unieron todas las iglesias, varias iglesias, y como pudieron, juntaron un camión lleno de cosas, de ropa, de arroz, de frijol, de víveres, cosas que les hacían falta a los hermanos que fueron afectados por estas tormentas y fueron hasta donde ellos estaban y llevaron ese camión lleno de provisiones para la iglesia, hermanos. Qué glorioso es ver que cuando no tienes nada y das lo poquito que tienes, el Señor guarda y cuida y bendice a aquellos que se quitan el pan de la boca para dárselo a otras personas. Y vemos cómo es que la iglesia está en Cuba creciendo a pasos agigantados por el hecho de que ellos no dependen de los bienes materiales, los cuales a nosotros nos sobran y tenemos en abundancia. Y por ello es que tenemos tantas sillas vacías, pero ellos no tienen nada y lo único que tienen es a Dios, y cuando se trata de ir a buscar a Dios no hay limitaciones para ellos. Ellos llegan a la casa de Dios, saben cuándo comienzan, pero no saben cuándo van a terminar. O sea, los tiempos de adoración de ellos corren de 2, 3 horas, a veces hasta más. De alabanza, a veces se pasan alabando así 1 hora y la palabra 2 horas y terminan de alabar de enseñar y nuevamente la alabanza y sigue la alabanza y siguen, porque es lo único que tienen, iglesia. Es lo único que tienen. Tienen a Dios, se confortan en Dios, se consuelan en Dios y de Dios reciben esas gloriosas y maravillosas bendiciones. Y por ello es que podemos mirar que aún en el medio de la escasez, en el medio de la tribulación, la iglesia está creciendo de una forma excepcional. O sea, hay un avivamiento increíble. A pesar de tantas miles y miles de personas que han dejado la isla, las iglesias, los que se han quedado, están buscando refugio en el Señor, están buscando refugio en las iglesias. Y hay mucho trabajo por hacer en la isla de Cuba. El día jueves por la madrugada hubo un colapso total del sistema eléctrico, completo, de todo el sistema eléctrico de Cuba. Desde una punta a la otra no había electricidad en ningún lugar.
En los hospitales continuaron con las operaciones que estaban haciendo con linternas, o sea, una linterna usándole al doctor para que el doctor pudiera hacer las operaciones que estaban haciendo. Y igual podemos mirar que Dios es fiel y está ahí en ese lugar y respalda la fidelidad, la entrega y el deseo de buscar a Dios de todo corazón. Así es de que imagínense, hermanos, si nosotros que lo tenemos todo, no le respondemos a Dios de la manera que deberíamos de responderle. Qué glorioso sería si nosotros respondiésemos de la misma manera, ¿no? Que no importase la distancia, no importase el tiempo, no importase nada, sino que se llegase el día del Señor, estuviésemos todos apilados aquí en este lugar, buscando estar un tiempo con nuestro Dios, con nuestros hermanos. O sea, glorificando el nombre de aquel que nos dio la vida, nos sostiene en la vida y nos da la vida eterna. Y tiene planes gloriosos y maravillosos para nosotros. Qué glorioso, ¿no? Sería poder mirar este lugar lleno hasta rebosar. Porque tienen hambre de Dios, porque quieren a Dios, porque buscan a Dios, desean de Dios. ¿Me entiendes? Un corazón de gratitud, exactamente. Así es de que, hermanos, solamente quería compartir con ustedes eso y animarlos. Oren mucho por la iglesia en Cuba, oren mucho por ellos, hermanos. Nosotros vamos a estar visitando la isla, Dios mediante, nos vamos el 30 de enero, pero nuestra estadía es corta, vamos a estar allá 10 días. O sea, no podemos, quizá podamos traer 2 cajas de jabón. ¿Qué es eso comparado con la necesidad tan grande que hay para ellos allá en Cuba? ¿Me entiendes? Pero una cosa sí te puedo asegurar, tus oraciones que llegan al cielo y las escucha el Señor, las responde a favor de ellos, porque Dios ama a esa iglesia, ama a ese pueblo. Así es de que, iglesia, te insto a orar continuamente por la iglesia en Cuba. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a la palabra del Señor. Y vamos a estar esta noche en Segunda de Reyes, capítulo 23, y vamos a estudiar de los versículos 21 al 37. El tema de hoy es la progresión de un hijo de Dios. La progresión de un hijo de Dios. Estaba comentando con un compañero de trabajo que tiene unas amistades. Y este compañero de trabajo me comentaba que esas personas las cuales ellos conocen, cuando eran niños, eran pequeños, no tenían casa, eran homeless, no tenían dónde vivir, no había no tenían techo, vivían bajo los puentes, vivían a la intemperie, no tenían absolutamente nada. Y comían de lo que encontraban en los latones de basura. Eso era su comida de ellos, ¿no? Pero aún a pesar de la escasez, aún a pesar de las circunstancias en las cuales esta familia se encontraba, poco a poco se fue abriendo el camino para ellos. Los niños comenzaron a ir a la escuela con aquel entusiasmo y aquel deseo de sobresalir, salir adelante, y fueron progresando en su economía, fueron progresando en su conocimiento, fueron progresando en su estatus monetario y todo, y finalmente los hijos, uno fue doctor, otro fue abogado, y otro vino a ser ingeniero, todos ellos. Pero podemos mirarla, se puede observar la progresión de esta familia, de comenzar de cero, comenzar de nada, absolutamente nada, y llegar a un estatus económico muy cómodo para ellos. Esta familia comenzó una organización que le llaman Esperanza para el Necesitado, y esa organización ahora apoya y ayuda a miles y miles de personas que literalmente no tienen absolutamente nada. Son personas que no tienen casa. Ellos les abren sus establecimientos, los acogen y les dan a ellos la esperanza de un nuevo comienzo, un nuevo
comienzo en sus vidas. Y poco a poco en ese lugar es donde se comienza a mirar la progresión de una nueva vida, una nueva esperanza. Eso es lo que vamos a mirar ese día. Vamos a mirar la progresión de un hijo de Dios. La semana pasada tocamos el tema acerca de prometo cumplir mi promesa. Prometo cumplir mi promesa. Lo miramos en la vida del rey Josías, cómo este joven a la edad de 8 años se dio a la tarea de estudiar la palabra de Dios, conocer más a Dios, de ser un hijo de un rey tan pagano como lo fue Manasés, vino a ser uno de los mejores reyes que Judá jamás haya tenido. Ni aún David mismo se comparaba con él, siendo que a David se le considera un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Josías fue algo especial, fue algo único, fue algo que literalmente impactó no solamente a Judá, Jerusalén, impactó a todo Israel. Y miramos cómo cuando él se dio a la tarea de buscar a Dios, de encontrarse con Dios, seguir a Dios, servir a Dios, buscó servirlo a él con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Por ello miramos el primer punto que miramos en el estudio de la semana pasada o de la antepasada, fue, prometo guardar el pacto de mi Dios. O sea, prometo guardar las promesas que yo le hice a mi Dios. Prometo cumplirlas al pie de la letra. Y lo podemos mirar en el versículo 3 del capítulo 23, donde dice, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto, o sea, todo el pueblo confirmó la promesa que hicieron a Dios. Todos a una dijeron, sí, nos gusta la idea, nos encanta el hecho de que tú nos guíes, de que tú nos encamines hacia Dios, nos enseñes los caminos que tenemos que seguir, porque si tenemos un rey, un hombre santo, un hombre justo, un hombre que busca a Dios, nosotros, el pueblo de Dios, lo vamos a respaldar a Él. Lo vamos a respaldar a Él. Pero para poder ser efectivo en su reino, primeramente tenía que limpiar su casa, la casa de Dios. Por ello, el segundo punto que tocamos la semana pasada fue, prometo limpiar mi casa, donde lo miramos en el versículo 4 del capítulo 23, donde dice que el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardias de la puerta que sacasen del templo, date cuenta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. O sea, Josías quería y deseaba hacer lo recto delante de Dios. Deseaba hacer lo recto delante de Dios. Y hermanos, cuando tú deseas hacer lo recto delante de Dios, Dios respalda tu decisión. No solamente respalda tu decisión, sino que promete estar contigo. Promete ayudarte en cada paso que tú des todos los días de tu vida, mientras tú busques a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Dios promete estar ahí contigo en todo tiempo, en toda hora y en todo momento. El pastor Fernando enseñó anoche en el libro de Génesis, capítulo 14, donde nos habla acerca de la vida de Abraham. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Le dijo Dios, sal de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te mostraré. Le dijo, deja toda tu casa. Y cuando Abraham
escuchó la voz de Dios, podemos ver que la obediencia de Abraham no fue total, fue parcial. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo, deja la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré, él no dejó la casa de su padre, sino que se llevó a su padre. Y no solamente se llevó a su padre, sino que también se llevó a su sobrino. O sea, no se fue solo como Dios le dijo que se fuese solo. Y obedeció a Dios de una forma parcial. Y Josías estaba obedeciendo a Dios de manera total, de manera absoluta, de manera completa. Y eso es lo que podemos apreciar. ¿De quién? Podemos apreciar de este rey. Por ello, en el punto 3 que tocamos la semana pasada, nos dice, prometo hacer tu voluntad. Josías no solamente nos dice que prometió guardar el pacto de Dios, prometió limpiar la casa de Dios, sino que prometió hacer la voluntad de Dios. Prometió hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 16 del capítulo 23 dice, se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Te das cuenta? O sea, Josías no solamente estaba haciendo la voluntad de Dios, Josías estaba cumpliendo la voluntad de Dios, porque estaba siguiendo lo profetizado, estaba siguiendo lo dicho por Dios exactamente de la misma forma que fue escrito. Y para nosotros, iglesia, ese es un gran ejemplo. Porque aquí en la palabra de Dios encontramos los mandamientos del Señor. Aquí están los mandamientos. Si vamos al libro de Éxodos, capítulo 20, vamos a encontrar ahí los 10 mandamientos. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 5, vamos a encontrar en Deuteronomio 5 también los mandamientos de Dios. Si vamos a los evangelios, a los 4 evangelios, en los 4 evangelios vamos a encontrar a Jesús hablándonos acerca de los mandamientos de Dios. Y cuando Jesús, hermanos, nos habla acerca de los mandamientos de Dios, lo hace con el fin y el propósito de ¿qué? De que entendamos que Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla al pie de la letra y a dejarnos a nosotros ejemplo para cumplirla también. Por ello, el tema de hoy, la progresión de un hijo de Dios. La progresión de un hijo de Dios. La vida de un hijo de Dios es igual que la vida de un bebé. ¿Te das cuenta? Es igual que la vida de un bebé. Así como se desarrolla un bebé, se debe de desarrollar un hijo de Dios. De la misma manera. Si no se desarrolla el bebé, ¿qué es lo que hacemos nosotros como padres? Si nosotros tenemos un niño, tenemos un hijo, y nuestro niño acaba de salir del vientre de la madre, lo limpia la enfermera, lo enreda en su cobijita y lo pone en su camita ahí, ¿no? Entonces, ya después de 3 días te lo entrega la madre se lo trae a la casa, llega la madre, lo pone en la cuna, lo enreda, pero ese niño pasa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses y nació de 18 pulgadas de largo, pesó 6 libras y pasó 1 mes, pasó un medio o 3 meses y el niño sigue midiendo 18 pulgadas, el niño sigue pesando 6 libras. Dices tú, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Por qué no crece? ¿Qué es lo que haces? Automáticamente agarras el niño, corres al médico, le dices, doctor, ¿qué está pasando con mi hijo? No lo veo desarrollarse, no crece, no aumenta de peso, algo es raro en él. ¿Qué está pasando? Entonces el doctor lo evalúa y automáticamente le diagnostica el problema. ¿Y qué es lo que hace? Le da un tratamiento. Y cuando le da el tratamiento, ¿qué es lo que hace el tratamiento? El tratamiento comienza a funcionar en la criatura y eventualmente ese niño comienza a crecer. Comienza a aumentar de peso. Pero tuvo que ser evaluado ¿por quién? Evaluado por el médico, por el doctor.
Hermanos, si un hijo de Dios, si nosotros como hijos de Dios no progresamos, si nosotros como hijos de Dios no crecemos, si nosotros como hijos de Dios no aumentamos en sabiduría y entendimiento de quién es Dios, algo hay mal en nosotros. Algo hay mal en nuestras vidas. Tenemos que ser llevados nuevamente a los pies del Señor y decir: Padre, no crezco, no aumenta mi sabiduría, no aumenta mi conocimiento. Necesito que me ayudes, necesito que me evalúes, necesito que veas dónde está mi deficiencia. Y quizá la deficiencia sea en el hecho de que no estás comiendo. O sea, el hecho de que no estás leyendo la palabra de Dios. El hecho de que no estás orando, no estás hablando con Dios. No sé cuál sea la situación. Pero ese es quizá el problema, ¿no? El problema es que no estás desarrollándote por el hecho de que no estás alimentándote debidamente o apropiadamente. Es ahí, iglesia, donde podemos entender que debe de haber una progresión en un hijo de Dios. Debe de haber crecimiento. Debe de haber crecimiento. Tienes que crecer en sabiduría y entendimiento de quién es Dios. Cada día que pasa, tienes que aprender algo nuevo de Dios. Tienes que hacer tuya una promesa, hacer tuyo un principio, memorizar un mandamiento. Quizá tengas que, no sé, memorizar un libro de la Biblia, para que eventualmente, cuando abras tu boca, lo que salga de ella sea la palabra de Dios. Lo que nos lleva al primer punto, hermanos. El primer punto es la verdadera progresión de un hijo de Dios. La verdadera progresión de un hijo de Dios. Algo que hay, por lo cual nosotros no nos podemos excusar, es el hecho de que Dios ha dejado todo por escrito para que después no hubiesen excusas. Hace aproximadamente 9 meses empleé a un nuevo trabajador en donde yo trabajo. Este muchachito es jovencito. Tiene apenas 23 años de edad. No sabe o no sabía absolutamente nada de la materia, nada de lo que hacemos. Es entrenarlo de cero. Pero algo que me fascina de este joven, que me fascina de él, es que cuando yo vengo a él y le digo: mira, necesito que me hagas este trabajo. Necesito que vayas al roof, al techo. En el techo tenemos un lugar donde vamos a conectar la manguera. Y ahí vas a conectar la manguera y vas a llevarte este cepillo, te vas a llevar este vacuum. Vas a cepillar el techo y después me vas a recoger el agua con el vacuum. Y me vas a limpiar toda esta área. Entonces me dice: ok, tengo que ir al techo, tengo que conectar la manguera, tengo que llevarme el cepillo, tengo que cepillar el piso, tengo que usar el vacuum y tengo que extraer el agua. Y después la voy a echar en el drenaje. Perfecto. ¿Por qué? Porque me está repitiendo las instrucciones que yo le di a él. Y yo sé que cuando él vaya a hacer ese trabajo no se va a equivocar. ¿Por qué no se va a equivocar? Porque entendió lo que le dije a la perfección. Y porque entendió lo que le dije a la perfección, no va a haber errores, no va a haber malos entendidos, ni tampoco malas caras. ¿Por qué? Porque sabe lo que está haciendo. Y de igual forma nosotros, tú sabes que Dios nos ha dado su palabra. En ella nosotros tenemos que leer las instrucciones. Tenemos que decirle: Señor, tú me mandas, me ordenas
que ame a mi prójimo como a mí mismo. Me amas, que respete a mi padre y a mi madre. Me mandas que no robe, que no mate, que no codicie. O sea, todas estas cosas tú me las mandas, me lo dices en tu palabra para que haya crecimiento en mí, para que yo aprenda a amarte y a respetarte. Y es lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Por ello, la verdadera progresión de un hijo de Dios ¿está en qué? Está en la palabra de Dios, en las instrucciones de Dios. En las instrucciones de Dios. En el versículo 21 del capítulo 23 dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. O sea, Josías no les dice a los sacerdotes: hey, vayan y celebren la Pascua. Pero ¿cómo la celebramos? ¿La hacemos como nosotros la sabemos hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Oh, es que mi abuelo me dijo que tenía que traer un cordero blanco, puro y sin mancha. Lo tenía que llevar al sacerdote y el sacerdote lo tenía que ofrecer en el altar como sacrificio a Dios. Él no les dijo les dio ninguna de esas instrucciones. Él les dijo hacerlo conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Conforme a lo que está escrito. Ok, ¿tú quieres saber cómo celebrar la Pascua? Tienes que ir a la palabra de Dios. En ella vas a encontrar las instrucciones. En ella vas a encontrar cómo celebrar la Pascua. Ahora, la Escritura nos dice en Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Le es pecado. Le es pecado. Por ello, no celebrar la Pascua para ellos, hermanos, era un gran pecado. Josías mandó al pueblo, les dice: ustedes deben ¿qué? Deben celebrar la Pascua conforme lo exige el pacto de Dios. Y así es como tienen que hacerlo. En el versículo 22 nos dice: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Dios le dio a Moisés la orden de celebrar la Pascua en Éxodo capítulo 12, de los versículos 3 al 20. En Levítico capítulo 23, de los versículos 5 al 8. En el libro de Números, en el capítulo 9, de los versículos 2 al 5. En Números capítulo 28, de los versículos 16 al 25. Y en Deuteronomio: de noche y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Dice: no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Estas son
Las instrucciones dadas ¿a quién? Dadas a Moisés. Estas son las instrucciones las cuales habían encontrado en el templo cuando el rey Josías envió ¿a qué? Envió a reparar la casa de Dios. Y esas son las instrucciones que leyó el rey Josías. Y esas son las instrucciones que le dio al pueblo para que fuesen y las siguiesen conforme a lo que estaba escrito. No se podían alterar, no se podían disminuir, ni se podían diluir. Tenían que ser exactamente como Dios lo había establecido. Por ello es que en la dedicación del templo, cuando Salomón dedica el templo a Dios, cuando Salomón dedica el templo a Dios, nos dicen las Escrituras en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 62, nos dice la Escritura: entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y escucha bien en el versículo 63. Y ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. En aquel mismo día sacrificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció ahí los holocaustos, las ofrendas, la grosura, los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos y las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto y delante de Jehová nuestro Dios por 7 días y aún por otros 7 días, esto es por 14 días. Y el 8º día despidió al pueblo y ellos bendicieron al rey y se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a todo su pueblo Israel. Ahora la Escritura nos dice en el versículo 22, si miras conmigo en el versículo 22, dice: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban en Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. O sea, vemos a Salomón acá y podemos observar en Samuel, en Primera y Segunda de Samuel, podemos observar incluso en Primera de Reyes y una porción de Segunda de Reyes, cómo David, Salomón, Roboam, todos estos reyes, cuando ellos ofrecían celebraban la Pascua, lo hacían a lo grande. Salomón, como podemos ver acá, sacrificó 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. 120,000 ovejas. Fue lo que sacrificó Salomón. Ahora, hay una pregunta que debería de resonar en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestros momentos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacía esta Pascua diferente a las otras Pascuas? ¿Cuál era la diferencia? Siendo que Salomón dio en abundancia, siendo que Salomón dio en demasía, o sea, había muchos sacrificios los que se ofrecieron a Dios, y la Escritura nos dice que la Pascua que celebró Josías sobrepasó todas estas otras celebraciones. ¿Qué es lo que la hacía diferente? Bueno, la celebración de la Pascua había sido descuidada por los reyes de Israel. Había sido descuidada, y por ello es que cuando el pueblo de Israel nuevamente tiene la oportunidad, o sea, el pueblo de Judá, después juntamente con el pueblo de Israel que quedó en Israel,
celebraron esta Pascua, para ellos fue algo de gran impacto. Algo de gran impacto. ¿Por qué? Porque Josías, cuando ofreció la Pascua, cuando mandó a los sacerdotes a ofrecer la Pascua, Josías no fue a celebrar la Pascua de la manera que la celebraron los otros reyes, porque los otros reyes celebraron la Pascua de una forma mecánica. O sea, algo que hacían año tras año, algo que para ellos era no una celebración, sino una rutina. ¿Te das cuenta? Una rutina. Por lo tanto, cuando celebraban la Pascua, llegaba el día de la Pascua, ofrecían los sacrificios, daban los sacrificios, levantaban las oraciones al cielo, terminaba la fiesta, se iban para sus casas y se acabó la fiesta y se acabó la celebración. Y listos para comenzar la que viene. O sea, nos preparamos para el año que viene. Pero la Pascua que celebró Josías fue una Pascua que literalmente era la ofrecieron de una forma sincera, de una forma única. Cuando ellos estaban delante de Dios, la celebración fue tan emotiva que todos ellos a una estaban quebrantados, llorando, gimiendo, clamando, pidiendo perdón a Dios por no haber hecho lo que debieron haber hecho durante todos estos años. Cuando se aleja uno de Dios, y pasa por tiempos de sequedad, camina por lugares desiertos y eventualmente regresa uno a los brazos del Señor. Regresas a los brazos del Señor y sientes aquel amor, aquella paz, aquella tranquilidad, aquella cosa tan hermosa que solamente puede explicar aquel que la vive. Eso fue exactamente lo que estaba pasando con Josías y con el pueblo. Lo ofrecieron con sinceridad. Y no solamente eso, sino que la ofrecieron conforme a como estaba escrito. Como estaba escrito. Cuando nosotros, iglesia, seguimos la palabra de Dios conforme a lo que está escrito y lo hacemos con sinceridad, nuestra vida es impactada. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios, tomando un paso de fe, caminando en integridad, caminando en sinceridad, buscando a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Por ello es que la Pascua fue recordada y fue vista como el acto central ¿de qué? De esta celebración. Ellos no solamente experimentaron un tiempo especial con Dios, sino que entendieron que sin Dios no era nada. Y Josías, cuando él celebró esta Pascua, él entendió que eso era lo que le agradaba a Dios. Lo que le agradaba a Dios. Cuando se está haciendo algo para alguien y finalmente llegas a la conclusión que lo que tú estás haciendo es del agrado a la persona a la cual tú lo estás haciendo, te sientes satisfecho. Porque estás satisfaciendo, estás complaciendo a aquello o a aquella persona por quien tú estás haciendo lo que estás haciendo. Y Josías se sintió satisfecho de haber celebrado la Pascua y haber seguido las instrucciones de la palabra de Dios para celebrarla. Por ello es que cuando se tiene tiempo con Dios, cuando se pasa tiempo en la presencia de Dios y se lee la palabra de Dios, cuando sale uno de la presencia de Dios, sale uno bendecido. ¿Por qué? Porque hemos tenido tiempo con Dios y Dios nos ha bendecido. Continuando en el versículo 23, dice: a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. En Jerusalén. Nos dice la Escritura que a los 16 años de Josías se entregó por completo a buscar a Dios. A los 20 años comenzó a limpiar la tierra. A los 26 años celebró la Pascua y tal y como Dios
lo dejó escrito. Y si te das cuenta de cómo Josías progresó en su relación con Dios, entenderás que no hubo otro rey como este rey. ¿Por qué? Porque a los 16 años dijo, el mundo para mí no tiene sentido. Mi vida es Dios y voy a vivir para hacer la voluntad de Dios. A los 20 años se cansó, se hastió de mirar las imágenes, los altares, los sacrificios que el pueblo adoraba, hacía y ofrecía a los dioses paganos. ¿Y qué es lo que hace? Automáticamente manda a quitar todas estas cosas, manda a limpiar la tierra. Y a los 26 años de edad celebra la Pascua. Y a los 26 años es cuando él, ¿quién? Josías, tiene un encuentro único y especial con Dios. No sé a qué edad tú hayas llegado a ese punto de tu vida. No sé cuándo tú dices tu vida al Señor y cuándo fue que tú decidiste dejar todo a un lado, decir adiós al mundo. Decir adiós al mundo. No sé qué pasó después del primer año, del segundo año, del tercer año, del cuarto año, del quinto año. Quizá estés en tu año 50, no sé. Pero tú lo sabes. Y solamente tú sabes la progresión. Solamente tú sabes la experiencia que tú has tenido con Dios. Y la bendición tan grande de saber que sirves a un Dios vivo. De que Dios está contigo y ha prometido bendecirte en todo tiempo. Continuamos en el versículo 24. Nos dice en el versículo 24, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá, en Jerusalén, para cumplir las palabras, escucha, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Nació otro igual. Qué glorioso y qué maravilloso. ¿Por qué? Porque Josías experimentó a Dios. Josías experimentó la paz de Dios. Josías experimentó la gloria de Dios. Y Josías quería vivir para Dios. Quería hacer la voluntad de Dios. Quería vivir para Dios. Y hermanos, si nosotros no experimentamos la paz de Dios, si nosotros no experimentamos la gloria de Dios, si nosotros no experimentamos una relación íntima y personal con Dios, nunca vamos a querer hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos tenido ese encuentro personal y único con el Señor. Ponemos primero nuestros intereses y si nos sobra tiempo o si nos sentimos con fuerzas, entonces buscamos a Dios. Señor, tengo una hora. Te voy a dar una hora y es lo único que tengo para ti. No me pidas más, porque no te voy a dar más. Nos levantamos en la mañana. ¡Ay! Tengo que llegar al trabajo, ya se me hizo tarde. Bueno, pues ahí en el camino hablamos, Señor. Limitamos nuestro tiempo con el Señor. Y luego vienen los problemas, viene la tentación y cedemos a la tentación. Vienen los problemas y en vez de resolverlos de una forma humana, nos exaltamos, nos enojamos, nos peleamos, nos confrontamos y nos mordemos y hacemos de todo eso y decimos, ¿por qué? Si yo soy un hijo de Dios, si yo he hecho a Jesús Señor de mi vida, ¿por qué actúo? ¿Por qué vivo de la manera que estoy viviendo? ¿Por qué? Porque no hemos tenido una relación íntima y personal con Dios. Porque no tenemos ese encuentro único y verdadero como el que tuvo el rey Josías con el Señor. Josías no solamente nos dice la escritura que barrió, o sea, echó fuera.
Josías literalmente es como si hubiese agarrado una escoba y con la escoba hubiese ido por toda la ciudad de Jerusalén, barriendo y sacando adivinos, sacando encantadores, sacando brujos, sacando adivinos, o sea, sacando toda la inmundicia de la ciudad de Jerusalén, echando fuera todo aquello que sabía que era piedra de tropiezo. ¿Para quién? Piedra de tropiezo para él, para el pueblo y para los hijos de Dios. Y a veces es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. En una conferencia, apenas tenía yo que 3 años caminando con el Señor. Y fui a una conferencia. Tenía 3 años caminando con el Señor y para vergüenza mía les digo, me estaba robando el cable. ¿Para qué voy a echar mentiras? Pero en esa conferencia me agarró el Señor. Me confrontó el Señor y me dijo a mí y él, ¿qué estás haciendo? Estás viviendo en desobediencia a Dios. Estás viviendo en desobediencia a mí. Y le dije, Señor, que cuando yo llegue a mi casa, ya no exista tal cosa, ya no existe el cable. Así mismo le dije ese día en la conferencia. Y te prometo de aquí en adelante nunca más hacer tal cosa. No te miento. Cuando llegué a la casa, el del cable estaba en el poste, desconectando el cable del poste, cortando el cable del poste y cortándome la señal del cable para la casa. Me contestó el Señor así. Y de ahí para acá dije, Señor, lo que tú digas, lo que tú quieras. Donde tú me lleves, allá voy. Donde tú me envíes, ahí voy a ir. Y el Señor me ha respaldado y ha sido fiel en mi vida. Siempre. Pero tuve que pedirle perdón. Tuve que reconocer dónde estaba mal. Arrepentirme. Pedirle que quitase aquel pecado de mi vida. Quitase aquel pecado de mi vida. Y entonces, ¿qué? Comenzar de nuevo. Ahora tuve que pagar el cable porque la familia quería ver televisión. Pero ahora lo tuve que pagar. Me costó, pero sabía que ahora lo que estaba haciendo era legal. Y era algo que le agradaba a Dios. Te cuento eso porque si no quitamos estas cosas de nuestra vida, no progresamos, iglesia. No progresamos. Dios tiene tantas grandes, ricas y abundantes bendiciones para ti y para mí. ¿Y sabes quién es el que detiene todas esas bendiciones? Somos nosotros. Somos nosotros. Son nuestras decisiones. Es nuestra vana manera de vivir. Es nuestras pobres decisiones que hacemos en esta tierra. Y ahí, por ello es que no podemos avanzar. Josías hizo todo conforme a como estaba escrito en la ley de Moisés. Y la escritura nos dice que no hubo uno como él, ni antes ni después. ¿Por qué? Porque hizo todo conforme a la voluntad de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 44, escucha bien esas palabras. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús acá nos dice en el versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo, dice, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Se te das cuenta en Jesús el ejemplo que nos ha dejado a nosotros? Si yo guardo la palabra de Dios, si yo cumplo los mandamientos de Dios, no estoy solamente bendiciendo mi vida, sino que estoy bendiciendo la vida de aquellos que están a mi alrededor. De aquellos que están a mi alrededor. El rey Josías también cumplió con la orden de Dios. Cumplió con la orden de eliminar, quitar todo ocultismo, remover todo espiritismo, quitar toda práctica inútil, sacar del pueblo de Dios todo aquello que podía hacer tropezar al pueblo. Eso fue lo que él hizo. Josías es un ejemplo para nosotros, no solamente por el hecho de que obedeció a Dios y obedeció la palabra de Dios, sino de que podemos ver las bendiciones de Dios en su vida por haberlo hecho. Por haberlo hecho. Yo quiero esas bendiciones. Yo deseo esas bendiciones. Yo estoy seguro que tú deseas esas bendiciones, pero no las vamos a recibir al menos que hagamos la voluntad de aquel que nos ha enviado. Ahora hubo grandes reyes en Judá, David y Ezequías. Sin embargo, una cosa que hizo única a Josías fue su rectitud en su tiempo. ¿Tú quieres ser único? ¿Tú quieres que la gente el día de mañana hablen bien de ti? Y puedan comentar ellos, digamos, en el día de tu memorial y decir, wow, este hermano, esta hermana fueron hombres o mujeres conforme al corazón de Dios, porque caminaron en rectitud, obedecieron los mandamientos de Dios, no se desviaron ni a diestra ni a siniestra, fueron siempre personas que buscaron hacer la voluntad de Dios y amar a su prójimo como a ellos mismos. ¡Wow! ¡Qué legado más lindo!, ¿no? ¡Qué legado más glorioso y maravilloso! Es increíble, ¿no? Porque aún en el medio de esta conmoción, en el medio de todo lo que estaba pasando en el medio de este pueblo y de un rey tan justo, de un rey tan recto como lo fue Josías, Jeremías, aún en ese tiempo, el profeta Jeremías fue contemporáneo de Josías, y Jeremías, aún a pesar de lo que miró en la vida de Josías, ministraba al pueblo, hablaba al pueblo. ¿Por qué? Porque Jeremías podía mirar en el pueblo la hipocresía del pueblo. La hipocresía del pueblo. Josías era un hombre con un corazón sincero, con un corazón entregado al Señor. Pero ellos, muchos de ellos, no estaban haciendo la voluntad de Dios conforme a lo que Dios requería de ellos. En Jeremías capítulo 7, versículo 5 nos dice la Escritura, dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré, ¿escuchas? Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Para siempre. O sea, Dios les dice a ellos qué hacer. Les dice a ellos cómo ser exitosos. Cómo recibir las bendiciones de Dios. O sea, Dios les da y nos da a nosotros las instrucciones para vivir en armonía con Dios todos los días, en toda hora y en todo momento, y tener la seguridad de la protección de Dios en nuestras vidas. Nos lo deja a nosotros, nos lo ha dejado a nosotros en su palabra. Por ello es que no podemos nosotros decir, ¿sabes qué? Dios no me ha hablado a mí. No, Dios sí nos ha hablado a nosotros. Continuando en el versículo 26, dice, con todo eso Jehová no desistió del ardor con que
con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provisiones con que Manasés, con todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había dicho yo, había dicho, mi nombre estará ahí. O sea, Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón. Por fuera puedo lucir espiritual. Por fuera pueden ustedes quizá decir: wow, qué gran hombre de Dios. Pero por dentro, solamente Dios sabe quién verdaderamente soy yo. Si mi caminar con Dios es genuino o no lo es. Lo mismo ocurre contigo. O sea, yo por fuera te miro y digo: wow, este hermano, esta hermana tienen una entrega y una devoción al servicio de Dios increíble. Pero quizá llegas acá y cuando llegas pones una sonrisa, pero por dentro dices: ¿a qué vine aquí? ¿Qué hago en este lugar? Debería de haberme quedado mirando televisión. Quizá debería mejor estar durmiendo en mi casa, pero con una sonrisa en los labios. Y te miramos nosotros y decimos: mi hermano está en gozo porque está en la casa de Dios. Pero tú por dentro tienes otro pensar, otro sentir. Yo no lo puedo ver. Ninguno de nosotros lo podemos mirar, pero Dios sí lo puede mirar. O sea, Dios miraba que el pueblo seguían a Josías, ofrecían sacrificios, servían a Dios, pero Dios sabía que en el corazón de ellos estaban lejos de Dios. Sus corazones estaban tras los ídolos. Ellos estaban ahí en el templo ofreciendo sacrificio, pero en sí sus mentes y sus corazones estaban en los lugares altos, estaban delante de los ídolos, estaban ofreciendo holocausto y sacrificios a sus ídolos en sus mentes y en sus corazones, pero estaban en el templo. Y todos los que lo miraban decían: wow, este es un gran pueblo de Dios. Pero dice el Señor: no. No, dice: yo conozco, yo sé quién son ustedes. Yo sé quién son ustedes. Por eso nos dice en el versículo 26 que Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. No desistió. Ahora, una cosa sí te digo: si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y cambiamos nuestra vana manera de vivir y nos tornamos hacia el Señor, quiero que sepas que Dios no solamente nos perdona, sino que nos instruye, nos limpia y nos enseña a vivir para Él. ¿Acaso no lo hemos visto en la vida del rey Josías? Josías estaba viviendo en ese mismo tiempo, en la misma inmundicia que el pueblo vivía. Pero Josías hizo una decisión, y su decisión fue seguir a Dios con todo su corazón. Y por ello es que fue exitoso y tuvo gran éxito. En el versículo 28 al 30 nos dice los demás hechos de Josías y todo lo que hizo. ¿No está esto escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Nacao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos le pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungió y lo pusieron por rey en lugar de su padre. ¿Te das cuenta? O sea, Josías metió las narices donde no debió de haber metido las narices. El pleito no era con él. Josías no tenía nada que ver en ese asunto. Josías no tenía nada que ver con Asiria, ni tenía nada que ver con Egipto. ¿Y qué es lo que hace? Viene y se mete en el medio de una contienda. Me lleva a una pelea cuando yo era niño. Y cuando estaban dos amigos míos peleándose de trompón y toda la cosa,
Llega uno y agarra un palo. Okay. Agarra el palo y le está así para darle con el palo por la cabeza al otro. ¿Y qué es lo que hago yo? Estiro la mano y agarro el palo para quitarle el palo. Pero ¿sabes qué es lo que tenían en el palo? Excremento. Estaban fingiendo pelearse para engañar a alguien y que con su mano agarrara el excremento. ¿Sabes qué es lo que yo hice? Me ensucié las manos por metiche. Por metiche. Por meterme a separarlos de la pelea. Lo hicieron a propósito. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de embarrarme. O de embarrar al que viniera a separarlos a ellos. Un plan con maña. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Estaba pasando con Josías. Fíjate lo que nos dice Crónicas, capítulo 35, versículo 20. Crónicas 35, 20 dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carcamis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle la batalla. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quítenme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. ¿Te das cuenta? Josías se metió donde no debió. ¿Y qué fue lo que pasó? Le costó la vida. Le costó la vida. Por ello, en el segundo punto miramos la degradación del hijo del rey Josías. La degradación del hijo del rey Josías. En el versículo 31 dice: de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Joasías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. O sea, ¿qué podemos ver acá? Podemos entender que el hijo o los hijos, no el hijo, los hijos de Joasías, rey de Judá, no siguieron el ejemplo de su padre, sino que siguieron el ejemplo de sus padres. Quiere decir que siguieron el ejemplo de los otros reyes, los cuales fomentaron la adoración a ídolos, la adoración y el sacrificio a estas estatuas e imágenes que fueron erigidas, o sea, fueron puestas en diferentes partes de la ciudad. Y eso fue el ejemplo que ellos siguieron y las cosas que ellos hicieron. ¿Dónde? ¿Cuándo?
después de que Josías murió. Ahí está la prueba, iglesia, de que el pueblo y aún los hijos de Josías no habían experimentado una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque apenas murió Josías, todos ellos se tornaron ¿hacia qué? Hacia la idolatría. Todos, los hijos del rey, juntamente con el pueblo de Judá. Todos se tornaron. Por ello dice que Dios no desistió de qué. Dios no desistió de la ira, del coraje que él tenía contra aquel pueblo, porque lo había ¿qué? Lo había abandonado. Por ello es que tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Lo que nos lleva al tercer punto, la degradación del segundo hijo del rey Josías. Y en el versículo 35 al 37 dice, y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Padaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Joacim y Joacás, su hermano, no siguieron el consagrado ejemplo de su padre Josías. No lo siguieron. No vieron, o sea, no adoptaron, ¿qué? No adoptaron la enseñanza de su padre. Y ahí, hermanos, para nosotros es un gran ejemplo. Porque una vez que nuestros hijos crecen, nosotros no somos responsables por las decisiones que ellos tomen en el futuro. Nuestro trabajo es instruir al niño en su carrera, enseñarles a ellos la verdad. Si ellos optan por irse por el camino equivocado, como nos dice la Escritura que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, entonces esa es una decisión entre ellos y Dios. ¿Te das cuenta? Entre ellos y Dios. Para terminar, la bendición de Dios está sobre los que temen a Jehová y aman su palabra. La bendición de Dios está sobre los que temen a Jehová y aman su palabra. Podemos ver que la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿quién? Sobre los hijos de desobediencia. Pero las bendiciones vienen sobre los hijos que aman y se agradan en hacer la voluntad de Dios. Por ello es que la verdadera progresión de un hijo de Dios es notable. ¿Notable en qué? Porque crece no solamente en sabiduría y entendimiento, sino en una pasión y una entrega única hacia Dios. Hacia Dios. La degradación del hijo del rey Josías fue notable. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La degradación del segundo hijo del rey fue tan notable que lo mismo nos dice la Escritura que también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así es de que, iglesia, ¿en qué panorama nosotros nos vamos a encontrar? ¿Dónde es donde nosotros vamos a terminar? ¿Vamos a continuar con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe? ¿Vamos a seguir creciendo en sabiduría y entendimiento de quién es Dios? ¿O vamos nosotros, el momento que nos dejen de ministrar, a tornarnos a las cosas del mundo? Porque entonces podemos decir que venimos a la iglesia porque alguien nos invitó a la iglesia y lo hicimos para complacer a ese alguien. Pero al final del día no hubo conversión en nuestros corazones. Así es de que, iglesia, meditemos en esas palabras. Lo que el Señor nos ha hablado esta noche lo ha hecho con el fin y el propósito de que nos afinquemos, de que nos afirmemos, de que nuestra conversión sea genuina y nuestro buscar a Dios sea único y verdadero. Y caminemos en santidad y verdad hasta el día que Dios nos saque y nos lleve a estar en su presencia. Amén. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias
Gracias, mi Señor Jesús. Porque la bendición de Dios, Padre mío, está sobre los que te temen. Tu bendición, tu mano, tu protección está sobre aquellos que te buscan de todo corazón. Aquí, oh Padre mío, hemos visto la progresión de un hijo de Dios. De la misma manera que miramos la degradación de un hijo, de un hombre que no buscó a Dios. Permítenos, Padre mío, caminar hacia ti siempre, para seguir aumentando en sabiduría y conocimiento de quién tú eres, y siempre hacer tu voluntad. Henos aquí, Padre, tú conoces nuestros corazones. Padre mío, tú conoces nuestros corazones. Si hay algo que tengamos que cambiar esta noche, sea la noche en la cual tú nos cambias, Padre. Que despiertes en nosotros el apetito, el hambre, el deseo de ti, de tu palabra, de obedecerla, de leerla, de entenderla, de memorizarla y de ponerla en práctica en nuestra vida, Padre, para que vayamos diariamente creciendo en sabiduría y entendimiento de quién tú eres, para llegar a la estatura del varón perfecto, aquel, mi Dios, al cual tú has preparado para la vida eterna. Gracias, Padre, bendícenos esta noche y te damos honra y gloria. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén.